noches, hermanos, hermanas, el Señor les bendiga. Amén. Me da alegría estar aquí con ustedes después de tanto tiempo que he abandonado a todos los hermanos que vienen aquí todas las noches, porque pues veo también que hay muchas personas recientes que yo no había visto del viaje que hice la vez anterior. Pero bueno, hermanos, pues aquí el Señor me ha permitido venir a saludarlos, a visitarlos, traer la doctrina y traer lo que el Señor me ha dado para ustedes. Cada vez más estar leyendo la Biblia, que nunca nos cansaremos de leer la Biblia, nunca nos vamos a estar saciados de decir que ya todo lo sé, que ya he leído la Biblia, que es suficiente porque todo lo sé, porque cada vez que nosotros leemos un párrafo de la Biblia encontramos algo nuevo, algo diferente. Así que yo pienso que nosotros el día de nuestra muerte, todavía el Señor estará diciéndonos, lee la Biblia, porque te falta. Entonces, leer la palabra del Señor no es como un libro, como cuando hay un cuento, una novela, un libro literario del mundo, que uno lo lee ya y listo, encontró un comienzo y un final. La palabra del Señor es como si Dios escondiera tantas cosas misteriosas y que nosotros la leemos y pasamos por encima de esa lectura y nunca entendemos. Y el día que Dios quiera revelar, entonces Él como que nos abre el entendimiento y ahí encontramos la doctrina, ahí encontramos algo que nos ayuda y nos invita a seguir, nos motiva a seguir adelante. Pueden sentarse esta noche y yo pues meditando, hermanos, meditando en el Señor, meditando en la palabra de Dios, en el plan del Señor, desde el principio. Por ejemplo, yo meditaba que nosotros pues estamos haciendo aquí una reunión en español, pero aquí en Estados Unidos, por ejemplo, las reuniones deberían ser en inglés, ¿no les parece? Debería ser en inglés, porque ese es el idioma de acá. Y nosotros estamos aquí como usurpando una cultura. Por fortuna que no nos van a echar. Pero sí, lo hermoso y la idea y lo importante sí sería que los hermanos y las hermanas que ya hablan el inglés, que ya son bilingües, que se esforzaran también por leer la Biblia en inglés, por cantar en inglés, por tratar de evangelizar y de hablar en el inglés para todas las personas de aquí, porque ellos también necesitan tanto la palabra del Señor. Ellos necesitan también el consuelo de Dios y ellos necesitan también que ustedes les hablen en el idioma para que ellos puedan entender y comprender sobre su necesidad que ellos tienen. Nosotros sabemos que aquí hay muchas iglesias y hay miles de iglesias, pero la mayoría de iglesias se limitan a leer la Biblia, solamente leen la Biblia y lo que humanamente cada persona puede comprender. Pero que nosotros tenemos aquí un tesoro que es el Espíritu Santo, que son los dones espirituales y que Dios nos habla a través de visiones, a través de la profecía, a través de sueños. Dios nos habla. ¿Por qué nosotros también no nos vamos a esforzar? Digo sobre todo a la juventud y digo a los hermanos que ya saben el idioma inglés, que los felicito, que esforzarnos y esforzarse por aprender bien a manejar el idioma en el lenguaje del Señor, para darle a las personas aquí en Estados Unidos, a toda la gente que necesita, y que ellos seguramente han ido a alguna iglesia y van a alguna iglesia, pero que no han tenido esa experiencia con Dios como nosotros lo estamos viviendo. Entonces el Señor en la antigüedad, Él decía que Él iba a levantar mucha gente para enviarla por todo el mundo a predicar, pero si vamos a mirar los idiomas de todo el mundo, hay que aprender los idiomas. Yo les cuento, hermanos, que aquí en Elizabeth, en New Jersey, se va a iniciar el culto en portugués, porque hay una colonia de portugués. Hay una colonia de portugueses que están yendo a la iglesia y ellos no manejan bien el inglés ni el español. Entonces, hay algunos hermanos que hablan en portugués y se les está preparando para hacer los cultos en portugués. Bueno, ellos necesitan.
En estos días que estuve en New Jersey, yo les decía a los hermanos que allá en África hay como 3 lugares que escriben y dicen que quieren la iglesia. Quieren la iglesia. Y ellos, las personas, viajan cada mes, viajan en avión para ir a la iglesia más cercana a escuchar profecía. Y ellos entonces están viendo los estudios bíblicos por internet y ellos quieren pues disfrutar de la profecía, disfrutar pues de la forma como se manifiesta el Espíritu Santo. Así que estamos mirando a ver qué hermanos saben, manejan bien el inglés, porque allá en África pues se necesita también el inglés británico, porque el inglés aquí de americano casi no lo entienden. Entonces, hermanos, ha tocado, yo le dije a una hermana aquí que maneja el inglés americano, le dije, váyase usted que tiene los dones, usted impone manos, usted predica, y otra persona que maneja el inglés británico, que les haga la traducción. A la persona del inglés británico nos toca buscarla allá en Londres, en la iglesia de Londres, mirar a una hermana, quien puede viajar para que viajen siquiera unos 3 meses al África y estén allá con la gente, hablándoles y dando esa experiencia maravillosa de Dios, del Espíritu Santo, los dones, dándole y brindándole a aquella gente todo eso, porque eso es muy lindo y muy hermoso. Entonces, a la hermana que se le ha encomendado que viaje, dice que ella hace como unos 20 años tuvo un sueño, donde ella estaba en un lugar donde veía que toda la gente era de color y que todos andaban con unos atuendos de diferentes colores y turbantes en la cabeza, y que ella estaba allí, como hablándoles del Señor, y que ella nunca entendió ese sueño. Ella ahora dice que seguramente este es el sueño que ella tuvo hace como 20 años. Entonces nosotros vemos el plan del Señor, el plan que Dios tiene para la gente en todo el mundo. Pero nosotros a veces no alcanzamos a dimensionar, no alcanzamos a comprender cuando Dios nos habla y nos quedamos quietos ahí estancados en una rutina, en una monotonía, y no despertamos a la realidad en que hay que esforzarnos con los idiomas. Y los idiomas es lo más importante para todos los hermanos y las hermanas a quien Dios les ha hecho promesas de que van a estar predicando, de que van a estar evangelizando y llevando la palabra del Señor. Entonces, hermanos y hermanas, a ustedes les dejo esta inquietud a ustedes para que se preparen. Los niños, los jóvenes, a veces los niños dicen, o los jovencitos dicen, ¿qué vamos a estudiar? ¿Qué quiero estudiar? Pues comiencen con los idiomas para servirle a Dios, y después ya estudie algo, un arte, para que pueda trabajar y defenderse. Pero si Dios lo tiene para servirle a Dios, pues entonces ya Dios proveerá y le dará todo lo necesario. Pero sí es muy importante el asunto de los idiomas. También yo creo que ustedes habrán escuchado que en China también ya se están reuniendo. Hay algunos chinos y algunas chinas que están asistiendo a la iglesia, y en este momento lo están haciendo a través del inglés. Allá les hablan en inglés pero eso no es lo mismo, hermanos, porque su idioma es allá del mandarín o el chino, y entonces alguien le está haciendo traducciones al inglés, al poco inglés que a lo mejor ellos también tengan. Entonces, como vemos, hermanos, que es lo importante aprender los idiomas y comenzar. Ahora hay tanta facilidad para aprender idiomas, ¿no? Hay muchos cursos, hay muchas que venden, que a través de internet, que venden, pues, ¿por qué no irse preparando? Y yo sé que un día Dios también capacitará a cada persona también para darle esa habilidad y esa inteligencia de que aprenda con facilidad el idioma. En italiano también ya se está trabajando, por ejemplo en Italia, también allá hay que hablar en italiano. Se hacen los cultos sí en español, pero el predicador tiene que manejar el idioma, porque a las personas que son de ahí de Italia hay que hablarles en italiano para que entiendan más. Entonces ellos dicen, bueno, nos va a tocar aprender español para entender, pero es un poquito complejo todo esto. Pero también es muy interesante que el Señor esté preocupándose, Dios, por extender su palabra por diferentes lugares. Y ya sabemos que el idioma es tan importante y que el Señor preparará. Hay que disponer los corazones, hermanos. Hay que disponer los corazones para Dios
Y ustedes a sus hijos o a sus hijas o ustedes mismos, quien Dios les haya hablado, pues esforzarse y aprender algo, porque no sabemos el plan que el Señor tiene con nosotros más adelante. Entonces lo hermoso también, la manifestación de Dios, los milagros que Dios ha hecho, los milagros que Dios está haciendo, las bendiciones que Dios les está dando a cada creyente, hombre o mujer de cualquier país, de cualquier raza, la forma como Dios se está manifestando. Esto es maravilloso, ver que Dios está interesado en darle la felicidad a la gente, en darle paz a la gente. Y estoy asombrada de ver la misericordia de Dios también, que Él, tanta misericordia que tiene con todos, y ver la manifestación del Señor en cada persona, a nivel mundial. Porque ahora, gracias con estos medios de comunicación que tenemos del internet, nos enteramos que la gente en el mundo escriben de los milagros que Dios les hace. Están viendo los estudios bíblicos a través de internet y Dios les hace milagros con solo ver el estudio bíblico. Y ellos cuentan lo que Dios está haciendo con ellos, la paz y la felicidad que Dios está dando al ser. Mucha gente que ha querido suicidarse, y cómo el Señor los ha libertado y los ha guardado de esto, y les ha quitado todas estas ataduras. Los drogadictos, la gente que ha tenido enfermedades terminales de muerte, incurables, todo esto Dios está haciendo en cada persona. Y esto es lindo, y nosotros vemos esos testimonios en el internet, que la gente cuenta, la gente escribe de cómo Dios está manifestándose. Esto es maravilloso, este trabajo del Señor es maravilloso. Dios quiere que nosotros seamos perfectos y que nuestro corazón lo dispongamos para Él, porque ya no hay nada que hacer. Es que, hermanos, hay gente que está estudiando las religiones del mundo. La Universidad de la Florida es especialista en tener grupo de estudiantes donde estudian las religiones que hay en todo el mundo. Y ellos hacen sus investigaciones y conocen todas las religiones y lo que hacen en cada religión. Y ya ellos descubrieron y ya ellos se dieron cuenta que nosotros somos una iglesia única, que en nuestra iglesia se dan fenómenos que en ninguna religión se da. Y ellos ya han catalogado a nuestra iglesia como número 1, donde es una iglesia donde Dios se manifiesta. Porque ellos han ido a todas las iglesias y entran a la congregación a participar, para mirar, para escuchar y para ver qué es lo que se hace. Han ido a nuestra iglesia y Dios les ha hablado y han descubierto que esta es la iglesia, es una iglesia que es manejada por Dios. Y también están asombrados en esto, hermanos, en lo siguiente, porque todas las religiones, sacando la iglesia católica, todas las demás religiones son grupos donde cada pastor o cada dirigente es el dueño de una congregación, y cada uno todos son divididos, son separados. Cada uno es dueño de su iglesia y de su congregación. Son como franquicias. No sé si ustedes entienden qué es una franquicia. Entonces, por ejemplo, Asamblea de Dios, si está en todo el mundo, entonces su iglesia le vende el título a un predicador. Bueno, usted ponga su iglesia y póngale Asamblea de Dios, pero usted me da a mí una comisión porque eso vale tanto y ya. Y usted es independiente, dueño de su iglesia. Eso es lo de las franquicias. Y entonces eso ha sucedido con las religiones, con todas las iglesias que hay, las denominaciones. Y sucede, hermanos, que estos estudiantes de la Universidad de la Florida, ellos han visto que nosotros somos más de 850 iglesias en el mundo, en los 45 países. Y ellos ven que no son franquicias, que cada pastor no es dueño de su congregación, sino que hay una unidad. Hay un gobierno, hay un liderazgo quizá, y hay un gobierno donde el Señor es el que está gobernando y dirigiendo. Entonces, donde Dios está dirigiendo y gobernándome, enseñándome lo que debo hacer, cómo lo debo hacer, y guardándome, sí, de que yo me vaya a salir de los parámetros del Señor, que yo no me vaya a salir del camino, porque el día que yo me salga, pues el Señor me quita y me cambia por otra persona. Pero entonces, yo he sabido valorar esta obra de Dios y le pido al Señor cada día que me ayude a andar por el camino, este caminito así rectamente,
para que el Señor no me vaya a cambiar por otra persona, porque yo quiero morir sirviéndole a Dios. Entonces, hermanos, el Señor es el que gobierna esta iglesia y es el que tiene estas 850 iglesias unidas. Dios a ustedes los ha traído aquí. Hoy, aquí en este salón físico. Mañana quizá Dios nos va a dar un salón, hasta una propiedad de pronto aquí mismo en otro lugar. Pero es Dios quien los ha traído a ustedes aquí para congregarlos aquí. Para congregarlos ante una Biblia y ante una doctrina y una enseñanza que Dios nos ha dado, porque cada vez que nosotros nos reunimos aquí como iglesia y abrimos la Biblia y comenzamos a dar la enseñanza y ustedes comienzan a hacer preguntas y comenzamos a hablar, el Señor está ahí inmediatamente, está ahí el Señor, está el Espíritu de Dios trabajando en usted, en su vida, en su corazón. Está libertándole, está sanándole, está quitándole la rebeldía, la incredulidad, la duda, le está quitando el orgullo, está haciendo que usted tenga fe y crea más en el Señor y lo ame y lo alabe. Todo eso está haciendo Dios en el momento que nosotros estamos aquí, reunidos en el Señor. Bien sea en el estudio bíblico, o bien sea un estudio de predicación, un día de predicación o una alabanza cuando venimos a orar. Ahí está Dios haciendo algo en su vida, en su corazón. Es eso lo hermoso, eso es lo bonito y eso es lo que han encontrado aquellas personas de diferentes religiones, que gracias le doy al Señor que se cumplió lo que Él dijo, que gente de todas las denominaciones, grupos religiosos vendrían porque Dios los iba a traer a congregarlos con nosotros, y eso Dios lo ha cumplido. Y ellos testifican estas cosas. Así que esto es lo maravilloso. Esto es lo que yo les presento a ustedes una vez más. Les presento a este Dios maravilloso y poderoso. Este Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac. Ese Dios que hizo a Adán y a Eva. Ese Dios que estuvo con Moisés, que estuvo con Daniel, con los profetas, con los apóstoles, con Pablo, con Juan. A ese Dios es que el que estamos hablando hoy, al que estamos presentando hoy y del que vamos a hablar. Porque es hermoso hablar del Señor. Así que vamos a hablar de Él en una lectura cortica en Romanos capítulo 4. En Romanos capítulo 4 vamos a estar leyendo aquí este párrafo desde el verso 1 hasta el verso 12. Vamos a estar leyendo, donde vamos a estar hablando de Abraham, que si recordamos la historia, si nosotros retrocedemos en el tiempo, en la historia, nos acordamos que después del diluvio, que solamente quedó ¿quién? Después del diluvio quedó que una familia, ¿no? Una familia, Noé con sus hijos y las esposas de ellos, las mujeres. Y ahí, después de Noé, entonces Dios dejó muchos años, y fue cuando ya Dios apareció a Abraham, un hombre que halló gracia delante de Dios. Y como halló gracia delante de Dios, entonces Dios le hizo un llamamiento a Abraham y una promesa maravillosa para el futuro. Y Dios le dice a Abraham que de él iba a sacar o a formar una nación, un pueblo, porque Dios quería que hubiera un pueblo que le adorara, que le alabara, que le glorificara. Porque el hombre, los seres, a medida que se multiplicaron, se olvidaron de Dios y cada uno comenzó a honrarse a sí mismo, a venerarse a sí mismo, a adorarse a sí mismo, a pensar en sí mismo, el hombre, y se olvidó de Dios. Y por eso Dios envió el diluvio, lo destruyó y quedó una sola familia. Dice aquí ya viene una generación nueva. Y cuando ya estaba Abraham, dice que Abraham era como de 100 años. Es cuando Dios le da un llamamiento a Abraham. Dice, yo quiero un pueblo que me alabe. Yo quiero un pueblo que me honre, que se acuerden de mí. Eso es lo que yo quiero. Voy a formar contigo un pueblo y tú serás el padre de esa nación, el padre de ese pueblo. Te llamarán padre de muchas naciones. Y a tu simiente, le decía el Señor, la simiente era Cristo Jesús. Abraham no entendió cuál era la simiente, pero Dios le estaba hablando era de Jesucristo de Nazaret.
Entonces le dice, y a tu simiente la bendeciré para siempre. Entonces Dios le hace esa promesa a Abraham y le dice, yo quiero que te vayas de aquí, de tu lugar, de tu ciudad, de tu tierra, de tu familia, salgas, vete a otros lugares a vivir, yo te voy a mostrar el lugar, porque yo quiero que tú seas el padre de muchas gentes y te voy a engrandecer, te voy a enriquecer y te voy a dar muchas bendiciones. Dios le prometió bendiciones, muchas riquezas, y dice que Abraham llegó a ser un hombre muy rico, porque Dios lo enriqueció, aparte de esa promesa maravillosa que sería padre de naciones. Y así Abraham dice que él se fue con un sobrino, y se fue con su hijo y con la mujer. Se va y dice que sin saber a dónde iba. Dios le dijo, vete, que yo te mostraré el lugar, y él se fue y sin saber a dónde iba. Pero obedeció, le creyó a Dios. Y a este gesto de haberle creído a Dios y haber obedecido, Dios premia a Abraham. Entonces el apóstol Pablo aquí en Romanos 4 está hablándole, enseñándole a un grupo de judíos que se habían convertido al cristianismo en ese tiempo. En ese tiempo la iglesia del Señor estaba conformada por judíos cristianos y gentiles cristianos. Y todos estaban en la congregación, y había controversia entre los judíos y los gentiles. Los judíos querían seguir los rituales de Moisés, todo lo de Moisés, la ley de Moisés. Ellos creían en Jesucristo y habían recibido el Espíritu Santo, pero querían seguir practicando la ley de Moisés. Los gentiles, como ellos venían de idolatría, entonces ellos se convirtieron al cristianismo, y tenían su vida muy diferente al del judaísmo. Entonces los judíos comenzaban a criticar a los gentiles. Ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que practicar la ley de Moisés, ustedes tienen que no trabajar el día sábado. Bueno, estaban implantándole todas estas leyes. El apóstol Pablo estaba en medio de esta situación, de esta controversia. El apóstol Pablo no podía prohibirle a los judíos que dejaran de practicar la ley de Moisés, porque él tenía que ser prudente y sabio, y eran tiempos peligrosos, tiempos delicados donde la muerte era la que imperaba al que no practicara la religión bien. Entonces había pena de muerte para los que estaban practicando la ley de Moisés y que no la cumplían a cabalidad, entonces era pena de muerte. El apóstol Pablo no podía prohibirle a los judíos, decirles, mire, ya no es necesario el día sábado que lo guarden, ya no es necesario, usted puede trabajar el sábado. El apóstol Pablo sabía que se podía trabajar el día sábado, pero él no podía enseñarle a los judíos cristianos esta enseñanza, porque inmediatamente le darían pena de muerte a él, lo iban a condenar a muerte, y él sabía que él tenía que durar más tiempo para seguir predicando el evangelio del Señor Jesucristo, porque el interés de él era que la gente creyera que Jesucristo era el Hijo de Dios y que era el único camino de salvación. Entonces ese era el interés del apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo pensó, dijo, pues que sigan guardando el día sábado, pues con eso ni se van a condenar, pero lo importante es que crean en Jesucristo. Bueno, pues que no coman entonces los animales inmundos. Bueno, pues que hagan todos los rituales de Moisés. Entonces él como que les respetaba en cierta manera. Pero entonces los judíos se iban contra los gentiles cristianos a obligarlos, porque los judíos les decían, ustedes no son salvos, porque ustedes no guardan el sábado, porque ustedes no cumplen la ley de Moisés, entonces ustedes se van a condenar. Esa era la controversia. El apóstol Pablo tenía que ir como una balanza, sin exagerar, sino que sabiduría con el grupo y sabiduría para el otro grupo. Entonces ahí la sabiduría que Dios le dio al apóstol para manejar estos grupos, esta controversia que era con pena de muerte. No era como hoy en día que a nosotros nos queda tan sencillo y tan fácil, ¿no? Alguien que dice, ¿y es pecado comer carne de cerdo? No, eso no es pecado. Ah, bueno, entonces yo como carne de cerdo, y el otro dice, ah, no, yo sí no como carne de cerdo porque en mi religión me enseñaron que es pecado comerla. Pues no la coma y no hay problema. Pero en ese tiempo era pena de muerte. Pena de muerte para el que diga que había que comer cerdo y el que decía que no y el que decía que sí. Entonces un problema muy difícil.
Y por eso el apóstol Pablo tuvo que ponerse a enseñarle a estos grupos de hermanos cristianos acerca de la ley de Moisés, qué significaba la ley de Moisés, cuál era el fondo, la profundidad de Moisés, la base de esa religión de Moisés, comparada con el cristianismo, comparada con el evangelio de Cristo Jesús. Él tuvo que comenzar a explicarles palabra por palabra, hecho por hecho, para que ellos comprendieran y entendieran que había un misterio escondido, que había una ilustración, una metáfora, un prototipo, una sombra, una ilustración de lo físico, de lo material a lo espiritual, cosa difícil para que la gente comprendiera. Pero el apóstol Pablo luchó. El apóstol Pablo en Romanos, tenemos nosotros estas teorías y razonamientos del apóstol referente de qué es el judaísmo y qué es el cristianismo, cosa difícil para algunos que no lo entienden. Nosotros hoy lo hemos comprendido con la ayuda del Señor y ya entendemos y comprendemos esto y es muy maravilloso. Entonces por eso el apóstol Pablo, cuando ve los dos grupos, les dice a los judíos, les dice, bueno, vamos a hablar de Abraham. Vamos a hablar de Abraham, que ustedes tanto dicen que hay que seguir los pasos de Abraham, que hay que seguir los pasos de Moisés y su ley. Y ustedes están perjudicándole la vida espiritual a estos gentiles, porque los juzgan. Vamos a hablar un poquito de Abraham, les dice el apóstol. Entonces en el 4:1 dice, el apóstol les dice, a ellos les dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué fue lo que halló? Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras de la ley de Moisés, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, que le dice Pablo, si Moisés hubiera cumplido la ley de Moisés, entonces Moisés se estuviera gloriando y diciendo, pues Dios me eligió porque cumplí con la ley de Moisés. Pero no fue así, porque cuando Dios le habló a Abraham, todavía no existía la ley de Moisés. Entonces Abraham no puede decir, por la ley de Moisés me justificó Dios, porque no existía esa ley. Eso es lo que el apóstol está diciendo aquí a estos judíos cristianos. Y les dice que Abraham fue justificado por algo que Dios le dijo, vete de tu tierra que yo te mostraré un lugar, y así lo hizo, le obedeció a Dios. La ley de Moisés aún no existía. Entonces por eso dice que Abraham no fue justificado por esas obras, por hacer algo de la ley de Moisés, sino para que él no se gloriara con Dios. En el verso 3, lean ustedes el verso 3. Entonces dice la escritura, creyó Abraham a Dios y no fue que porque cumplió la ley de Moisés. Ahí no dice, y Abraham cumplió con toda la ley de Moisés y por eso Dios le contó como justo. No, creyó Abraham a Dios. Cuando le dijo, vete para aquel lugar que yo allá te necesito. Sí, Señor, me voy para allá. Tú me dices que me necesitas en aquel lugar, voy para allá. Es eso, creyó Abraham a la palabra, a la orden del Señor, no a haber cumplido la ley de Moisés, porque no existía todavía. El verso 4 dice, pero al que obra, es decir, al que practica la ley de Moisés, porque recordemos que el apóstol Pablo le está hablando al grupo de judíos, ¿no? Yo aquí estoy haciendo una ilustración como que si ustedes son el grupo de los judíos y aquí está el grupo de los gentiles. Entonces, al grupo de los judíos les está diciendo Pablo, al que actúa por obras, es decir, ustedes que dicen ser judíos que están haciendo la ley de Moisés, les dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, llamado Jesucristo, su fe le es contada por justicia. Y aquí en el verso 4 dice, pero al que obra, es decir, al que cumple la ley de Moisés, no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. Entonces el que diga que está haciendo la ley de Moisés, dice que no hay salvación para esta persona,
porque dice que es una deuda que tiene con Dios. Y mientras que esté cumpliendo la ley de Moisés, tiene que cumplirla toda para poder ser salvo. Pero como nadie fue capaz de cumplir con toda la ley de Moisés, nadie fue salvo, Cristo Jesús interviene y dice Jesucristo, ya ustedes no se van a salvar por Moisés, sino por mí, dice el Señor Jesús. Así que ustedes tienen que creer en mí, en Jesucristo, y yo soy el que les voy a dar la salvación. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Entonces dice que, leo nuevamente el verso 4, dice al que obra o cumple la ley de Moisés, no se le cuenta lo que hace como una gracia o como una salvación gratuita, sino como una deuda que tiene con Dios porque no cumple la ley de Moisés, porque no fue capaz de cumplirla, entonces está debiéndole a Dios, se vuelve deudor. Señor, yo no he cumplido todo a cabalidad, cumplo algunos mandamientos, los otros no los he podido cumplir, entonces te debo, Señor. ¿Cómo hago yo para cumplir todo, para no deberte a ti nada y que tú me perdones y me des la vida eterna? No, pues difícil, nadie pudo hacerlo. Pero el otro grupo aquí, los gentiles, ellos dijeron, nosotros no estamos cumpliendo la ley de Moisés, pero sí hemos creído en Jesucristo, que es el que lleva la vida eterna, así que ya Él nos dio la salvación gratuita, gracias a Él, ahora somos salvos, ¿no? Qué hermoso es, qué diferencia. Entonces dice aquí el verso 6, David dice, también David dice, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, sin obras, es decir, que Dios habló por la boca de un profeta, que fue el profeta David, y Dios dijo, por boca de David dice, bienaventurados aquellos hombres y mujeres cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos o perdonados lo mismo. Bienaventurado es ese varón o mujer a quien el Señor no inculpa de pecado. Eso lo dijo Dios por labios del rey David. Entonces, aquí está diciendo Pablo, esa es la verdadera salvación. Aquí no está diciendo Dios que bienaventurado aquellos que hicieron la ley de Moisés. Está diciendo es que bienaventurados los que creyeron en Jesucristo y Él les perdonó sus pecados. Eso es lo que Pablo le está diciendo a estos judíos cristianos. Aprendan la doctrina. Aquí Dios no está diciendo bienaventurado el que cumplió la ley de Moisés. Está diciendo bienaventurado el que creyó en Cristo, porque Jesucristo es el único camino de salvación, de vida eterna. Entonces seguramente Pablo les va a decir, se ven que este grupo sí tiene la razón, en cambio ustedes siguen en la controversia, creyendo en Cristo, pero queriendo cumplir la ley de Moisés, que la ley de Moisés nunca los va a salvar. Eso es lo que Pablo estaba luchando aquí por hacer entender estas cosas. Y en el verso 9 le dice el apóstol, les dice, es pues esta bienaventuranza, es decir, lo que Dios le acaba de decir a ellos a través de David, dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o los que cumplen la ley de Moisés. Dice, ¿es para ellos nada más esta bienaventuranza? Pues no, porque Dios dijo que era para todo el que creyera en Jesucristo. Por lo tanto, los judíos, algunos han creído en Jesucristo y los gentiles también han creído en Jesucristo. Así que esta bienaventuranza que Dios dio a través de boca de David es para judíos y para gentiles. Entonces le dice aquí, dice la pregunta, lean nuevamente ustedes el verso 9, que ahí está el cuestionamiento. Entonces él está aclarando que Dios le hizo un llamamiento a Abraham y Dios dijo que Abraham era justo y que se había ganado la salvación porque le creyó a Dios. Y aquí está diciendo que los que estaban cumpliendo la ley de Moisés en ningún momento serían salvos, sino por el contrario, deudores serían para con Dios. Y también estaba diciendo que si era solamente la salvación para los judíos o que los gentiles también,
Y él dice, para todos. Para todos era esa promesa. El verso 10 dice, ¿cómo pues? Dice el apóstol Pablo, ¿cómo pues le fue contada por justicia a Abraham? Dice, a Abraham, ¿cómo le fue contada su fe por justicia? Dice, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Le dice, Abraham, ¿cómo obtuvo la salvación de Dios? ¿Cuando estaba en la ley de Moisés o no estaba en la ley de Moisés? No estaba la ley de Moisés. Entonces le fue dada esta salvación a Abraham y esta promesa de justificación estando en la incircuncisión, que significa que todavía no estaba la ley de Moisés. A la ley de Moisés se le dice la circuncisión también. Entonces él dice incircuncisión porque todavía no estaba la ley, se le fue dada la salvación a Abraham y se le dijo que era un justo y que todo aquel que creyera y obedeciera a Dios sería igual que Abraham, un justo, que eso es lo que nosotros hoy tenemos, poseemos. Esta es una maravilla que Dios nos ha dado a nosotros también, que hemos creído en Él. Y el Señor no nos está diciendo, ¿usted qué religión era? ¿Usted era judío o era musulmán o era... ¿De qué religión era usted? No, Señor, yo simplemente he creído en ti y te estoy siguiendo. Entonces el Señor nos va a decir, ustedes son justos. Yo los justifico porque han creído en mí, los voy a salvar. El pasado me olvido, ya ustedes olvídense porque el pasado nunca los salvó, sus religiones nunca los salvó. Pero Cristo, Jesús sí. Y los dones espirituales, que es lo que ahora ustedes tienen, para que se sostengan, para que se apoyen, para que sigan adelante y lleguen a la perfección. Así que esa es la maravillosa salvación, esa es la maravillosa justificación que Dios le dio a Abraham y a nosotros hoy nos la da el Señor también. Porque nosotros hoy como Abraham creemos en el Señor. Abraham creyó y le obedeció. Nosotros también estamos creyendo en el Señor y queremos obedecerle. Y es que hay que obedecerle o de lo contrario, pues seremos peor que cualquiera, entonces sin salvación. Entonces dice aquí que Abraham recibió la justificación estando en la incircuncisión, es decir, que no había ley de Moisés. Y en el 11, ¿qué dice? Pues qué bonito, ojalá que ustedes hayan leído con sentido el verso, ¿no? Le hubieran puesto sentido, porque dice que Abraham recibió la circuncisión como una señal. Sí, es que nos acordamos que el Señor le dijo a Abraham, le dijo, tú tienes que circuncidarte y de ahora en adelante todos los varones que nazcan, después de los 8 días de nacido, los tienen que circuncidar para que se pertenezcan a un pueblo llamado Israel. Entonces Dios le dijo eso a Abraham. Entonces dice que Abraham se mandó circuncidar y mandó circuncidar a su hijo que ya tenía 13 años de edad, el hijo de Agar, Ismael. Y dice que lo circuncidó. Entonces él comenzó a obedecer. Entonces dice Dios, esta es la señal que yo te doy a ti para que tú creas que de ti voy a formar un pueblo muy grande, una nación muy grande. Y así es como Dios forma esa nación y ese pueblo llamado Israel. Con esta circuncisión, dice que esa era la señal que Dios le puso a Abraham para que él creyera y que todos de ahí en adelante que se circuncidaran pertenecerían al pueblo de Israel, que era el pueblo que Dios iba a formar esa nación para que le alabara a Dios. Pero resulta, hermanos, que ese pueblo era el símbolo o el prototipo de un pueblo futuro espiritual, que es la iglesia del Señor. Pero Dios primero trabajó con este pueblo físico, material, estuvo muchos años con ellos, pero el pueblo falló humanamente, pero como Dios tenía su plan para el futuro, entonces el Señor dijo, yo voy a dejar que este pueblo físico trabaje, les voy a poner cargas, mandamientos, órdenes, ellos nunca me van a cumplir con eso, ellos me van a fallar, pero es que al final de ese grupito por ahí hay un corazón, una familia que yo tengo escogida, que por medio de ellos va a venir el Mesías, el Salvador, el Cristo, el que sí verdaderamente me va a formar ese pueblo santo y perfecto que yo quiero formar.
Entonces el Señor en su plan, en su idea tenía a Cristo Jesús, pero Él permitió que pasaran muchos cientos de años o miles de años antes de que estas cosas maravillosas acontecieran, de que la iglesia del Señor se formara. Entonces el Señor le da esa señal a Abraham, de ahí en adelante, todo el que se circuncide pues pertenecerá al pueblo de Israel. Nosotros hoy, la iglesia del Señor Jesucristo, también el Señor puso una señal en nosotros. ¿Cuál fue la señal? También Dios puso una señal en su iglesia, porque dijo, esta es la señal que yo les doy, para que ustedes crean y sepan que los tengo escogidos y que ustedes van a formar parte del pueblo de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la señal? El bautismo con el Espíritu Santo. Entonces el bautismo con el Espíritu Santo el Señor lo da y dice, con esto a ti te digo, que tú vas a ser partícipe de un pueblo, de una nación llamada iglesia, y que será gente de todas las naciones y que mi Espíritu estará. Entonces, si tú lo recibes y lo tienes, piensa que yo te he escogido, que te he traído, que te tengo en una congregación. Así que cada uno de nosotros tenemos que luchar y esforzarnos, primero por recibir. El que no tenga, reciba la señal. Y el que no lo tenga, y el que lo tiene, luche por la perfección, para que un día estemos en la presencia de Dios, porque es la perfección la que estamos luchando nosotros, de esta salvación maravillosa que Dios nos ha dado y que nos ha congregado como iglesia y nos ha dado por señal el Espíritu Santo, o el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces aquí seguimos hablando de Abraham, y dice en el verso 12 que Abraham es padre de la circuncisión, es decir, padre también de los judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces dice que él es padre de la circuncisión y padre de la incircuncisión, padre de judíos y padre de gentiles, porque él recibió la bendición de Dios, el llamamiento de Dios, antes de existir la ley de Moisés. Entonces él es el padre de la fe. Por eso se dice que Abraham es el padre de la fe, que Abraham es nuestro padre también, de nosotros los gentiles. No era solamente padre de los judíos, sino de nosotros los gentiles también, porque Dios en su plan al futuro tenía la iglesia del Señor Jesucristo, conformada por judíos y gentiles. La iglesia del Señor es conformada así, judíos y gentiles. ¿Que dónde están? No sabemos. Ya hay unos que han muerto. Y nosotros estamos aquí luchando a seguir adelante por obtener mi puesto siempre delante de Dios, por obtener esta salvación que Dios me está ofreciendo, y yo tengo que someterme a hacer la voluntad del Señor, a agradar a Dios en todo, para que esta salvación no me vaya a ser quitada. Esta promesa maravillosa, nadie me la vaya a arrebatar. Entonces yo sigo adelante. ¿Que dónde están los judíos? Porque aquí dice que judíos también. Bueno, seguramente. Yo ya he visto por ahí algunos en la iglesia. Entonces, eso es lo que Dios dijo, lo que Dios habló, y eso Él lo cumple. Así que es esta maravillosa salvación. Cada uno de nosotros luchemos por esto que Dios nos ha dado. Luchemos por este sitio, esta congregación que Dios nos ha traído, donde Él se manifiesta inmediatamente con su Espíritu Santo, donde el poder de Dios se está manifestando. Nosotros luchemos por ello, luchemos. Y si usted va a viajar a otro lugar del mundo, no se preocupe, viaje a otro lugar del mundo, pero usted sea la iglesia del Señor. Pero usted congréguese con la iglesia del Señor y sea partícipe de la obra del Espíritu Santo, del poder de Dios, del respaldo de Dios. Es eso lo que nosotros tenemos que hacer, y eso es lo que tenemos que comprender. Así que le damos gracias a nuestro Dios por esta bendición tan grande y esta maravilla que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Gracias al Señor por todo. Bien, vamos a ver unas preguntas. Sí, hermana. Hermana María Luisa, mi corazón está de fiesta hoy, igual que el de todos mis hermanos aquí presentes. Que usted me puede enseñar con respecto a esta situación. ¿Qué pasa en nuestra congregación con una mujer o un hombre que ha venido, que ha conocido a Dios después de haber pasado por 2 matrimonios, uno o más matrimonios,
no por ninguna iglesia, sino civiles, y está separado definitivamente de pareja, no tiene a nadie. ¿Qué pasaría con esa persona en su aspecto sentimental cuando Dios habla de un solo matrimonio y no divorcio? En cuanto a las preguntas del matrimonio, es una pregunta muy general, es muy general la pregunta. No puedo dar una respuesta tampoco así como ya específica, porque habla que una persona de 2 matrimonios. El apóstol Pablo en la enseñanza decía que una persona cuando llega al conocimiento de Dios, a conocer a Dios, que en el estado en que llega, que se quede así, porque Dios es el que le va a solucionar su vida. Entonces le dice, llegó divorciado, siga siendo divorciado, que Dios le va a solucionar su situación. Llegó separado de la esposa o llegó en vías de divorcio, siga así, quédese así, no haga nada, que Dios le va a ayudar. A lo mejor lo va a reconciliar otra vez con su pareja, o a lo mejor Dios le dice que sí, que definitivamente haya el divorcio. Eso. Llegó soltero, quédese así, no haga nada, que Dios, si quiere que usted tenga un hogar, entonces le va a dar su pareja para que se case. Pero usted no haga nada por sí mismo, deje que sea Dios que le maneje su vida. Llegó usted siendo, bueno, dice que en el estado en que llega, quédese así, que usted no haga nada, que Dios es el que hace por usted las cosas. Dios es el que da la pareja, o le hace que se divorcie, o que no se divorcie, que se reconcilie, que se amen, que vuelve y les da el amor. A otro no les da el amor, sino que por el contrario le dice, no, sepárese, que eso no te conviene esa persona. Es que eso es lo que hace Dios con cada cual. Entonces, ¿qué tal que venga aquí a la iglesia un hombre que ya haya tenido 3 matrimonios? Entonces Dios no le mira su pasado, Dios no le mira el pasado, sino que Dios le dice, quédese como está. Viniste con 3 divorcios, te casaste 3 veces, estás separado 3 veces y viniste aquí, estás solo. Sigue solo, que yo te voy a bendecir, yo te voy a solucionar tu problema. Tú no hagas nada, yo te voy a solucionar todo. Tú lo único que tienes que hacer es entrega tu corazón, sea sincero, honesto, íntegro, recto, búscame, que yo te daré la bendición. Eso es lo que hace el Señor. Si eso es lo que la hermana está preguntando, ¿no? En el estado. Bueno, pero entonces hablemos ya de los que ya llegaron aquí a la iglesia. Están aquí en la iglesia, recibió el Espíritu Santo, seguramente recibió dones y está, de pronto quiso casarse. Entonces celebró su matrimonio. Se casó o se fue a vivir así sin casarse por lo civil, o que tal vez casado por lo civil nada más, no por la iglesia, pero de igual forma se juntó a unirse a vivir con una mujer y están viviendo como marido y mujer. Entonces ya Dios los acepta, porque esa fue la decisión. Usted estaba aquí solo y entonces encontró una mujer y se fue a vivir con ella, forman un hogar. Entonces Dios comienza a aceptarle a usted esa unión, esa decisión que usted tomó. Pero resulta que pasa el tiempo, usted están en la iglesia y pasa el tiempo y de pronto hay desavenencias, incomprensiones en el hogar y ya empiezan, bueno, los disgustos, las riñas, pleito, lo que sea, y después usted dice, no, es que yo me voy a separar porque vi otra mujer que me gusta. Entonces ya vi otra que me gusta y a esta la voy a dejar porque me gustó aquella. Ahí sí ya comienza a pecar. Ahí comienza a pecar, porque ya Dios no le acepta estas cosas, porque ya estaba aquí en la iglesia. ¿Y por qué no dejó eso en manos de Dios? ¿Y por qué no se entrega a Dios para que Dios le ayude a darle amor, comprensión, paciencia? Y si es que esta otra persona es tan mala, entonces a Dios no le cuesta nada quitarle la vida a una persona para dejar al otro libre. No le cuesta nada, porque el otro es un justo. Es una persona santa, recta con Dios, entonces Dios tiene que darle la felicidad. Pero si no es así, es porque la otra también está pecando. Ambos están fallándole a Dios, ambos. Entonces, como ambos les están fallando a Dios, les va mal, les está yendo mal y Dios no les quiere ayudar a solucionar. Entonces ya toman la decisión de que no, que nos separemos y que yo por otro lado busco otro y que yo también busco otra. Pues eso lo hacen, pero a Dios le desagrada. Y seguramente que eso le resta bendiciones a estas personas. Y este hombre no puede pararse aquí en un púlpito a predicar. No puede, porque es mal ejemplo.
porque después de que lo vieron y que todo y que ya estaba con aquella y ahora va a estar con otra, ¿les parecería bonito a ustedes que estar aquí al frente de la persona? No, es que por ética se ve mal, mal porque el que esté aquí parado en un púlpito tiene que practicar lo que enseña, tener autoridad moral, es eso, tiene que tener autoridad moral. Entonces ya no puede predicar, entonces, bueno, allá su vida se le vuelve un desastre, arruina su vida espiritual y no puede hacer eso. Esa es la explicación referente del matrimonio. La hermana habla de alguien que dice que conoce, que tiene 2 matrimonios, pero no sabemos cómo es el estatus, cómo fue que vino. No puedo tampoco darle respuesta específica, pero sí doy una enseñanza sobre cómo es el comportamiento aquí con las parejas. El que aspire a estar en un púlpito, a quien Dios le ha dicho que va a estar en un púlpito predicando y esté aquí, cuídese mucho porque usted no puede darse el lujo de tener 2 matrimonios, de tener 3 matrimonios, de que se divorció y que me casé y que otra vez sigo en el púlpito y que después otra vez me divorcio y que otra vez me caso y que otra vez aquí en el púlpito. Olvídese, eso ya no se puede. Quizá de creyente nadie lo va a sacar de la iglesia y usted se sienta como creyente quizá, pero a Dios no le agrada esto, entonces eso ya es problema suyo con Dios. Pero aquí, el que está aquí, hay que ser muy cuidadoso y usted piénselo muy bien, o el Señor o su vida sentimental, o su capricho, o su carne, o sus placeres o sus deseos. Es que hay que sacrificar muchas cosas para servirle a Dios, para agradar al Señor. Entonces el que desee, aquí el apóstol decía, y el que desee ser predicador y obispo, muy buena obra desea, pero eso sí, tiene que reunir tales requisitos. Dice, aquí están los requisitos en la Biblia que le habla a Timoteo y a Tito, los requisitos para el que está aquí al frente presidiendo una congregación. Entonces es eso, como creyente sí, no vamos a poner requisitos como creyente. Como creyente usted puede vivir como quiera, eso es problema suyo con Dios. Es eso. Bueno, seguimos con otra pregunta. Buenas noches, hermana María Luisa. Es un gozo y una felicidad muy grande estar aquí en su presencia y aquí en Chicago con la congregación de acá. Yo vengo de la congregación de Fort Wayne, Indiana. Las personas que no pudieron venir le mandan a dar un saludo muy especial. Fue promesa del Señor, cumplida muy rápido. Hace un mes me dijo, vas a estar en presencia de mi ministerio. Y quiero hacerle dos preguntas. La primera está en Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6 y 7. Pero voy a leer el 7 específicamente, que sí, me es difícil discernirlo. Segunda de Corintios 3:7. 3:7 dice. Y el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Esta es una pregunta. Y la otra es, veníamos con la hermana Gloria en el carro con todas las cosas que hizo el adversario para que no pudiéramos llegar a tiempo. Y queríamos saber, hermana, si eso no es cierto, que el enemigo, el adversario, también escucha la profecía y escucha y entiende cuando las personas hablan en lenguas, el lenguaje celestial. Gracias, hermana. El diablo Dios le dio tanto poder también que el diablo sabe todas las cosas. Hasta es tan sabio, tan poderoso el diablo también que conoce las intenciones de una persona en la mirada. El diablo le conoce eso. Él es malicioso. Y hay personas que tienen de pronto actitudes o deseos de hacer algo y no lo demuestran con palabras, pero con la mirada no. Demuestran la intención que la persona quiere y el diablo le detecta. El diablo detecta eso. Por eso si un hombre y una mujer son maliciosos, maldadosos, mal pensados, estar juzgando, estar pensando mal, estar mirando con odio, con rabia a alguien, ¿no? O con hipocresía. El diablo le conoce eso. El diablo le conoce eso a la persona y lo que él hace es fomentarle, como que aumentarle y ayudarle para que eso siga en la persona, esa malicia. Entonces una persona mira al otro como con orgullo, como con venganza, como con rencor,
el diablo le conoce y le fomenta, y entonces empeora la situación. Por eso es que el Señor Jesucristo decía, oren sin cesar, oren siempre, porque el diablo está ahí listo como un león mirando a quién puede devorar. Entonces tienen que estar orando constantemente. ¿Para qué? Para que Dios ayude a quitar de nosotros, de nuestra carne, esta tendencia que a veces tenemos y que la demostramos con la mirada. Y que no hablamos, no decimos nada, pero con nuestro pensamiento y la mirada decimos muchas cosas. La gente no nos comprende, quizá no nos entiende ni capta, pero el diablo sí. Entonces, que en nosotros haya simplemente una mirada y una intención para agradar a Dios, de amor, de cariño, de gratitud, de misericordia, mirar a la gente con mucho amor, con mucho respeto, mirar a la gente con misericordia, con sinceridad. Eso, cuando nosotros tenemos eso, entonces el diablo ve eso y huye, y Dios nos bendice. Entonces, y en el lenguaje lo mismo, si conoce lo que hay aquí, en la mirada, en la intención, con mayor razón lo que oye. Cuando alguien nos da profecía o cuando estamos orando, él oye lo que le decimos a Dios. Él oye lo que hablamos en oración y lo que Dios nos habla en profecía. El diablo lo escucha. Si yo tengo un sueño y se lo cuenta a alguien, el diablo está escuchando ahí. Es eso. El diablo está ahí atento mirando todo. Entonces, el diablo siempre está con la gente débil, con los débiles de pensamiento, con los débiles que se desaniman, que pierden la fe, que no, que todo es malo, que esto, que no me gusta, que la inconformidad, que tal. Pues el diablo está ahí mismo todo el tiempo ahí atacando para hacer caer a la gente y arruinarle su vida espiritual y hacer que la gente se aparte de Dios, que no agraden a Dios, que no estén con el Señor. Es eso, por eso es la lucha, hermana. Nosotros tenemos una lucha constante de ser firmes y de seguir adelante y amar a nuestro Dios y pedirle, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, que el diablo me quiere poner tentaciones, me quiere poner trampas, obstáculos. El diablo me envidia, Señor, ayúdame, y que yo no me quiero dejar llevar por todo lo que el diablo hace conmigo. Esas son nuestras oraciones. ¿Sí, hermana? O concretamente el lenguaje celestial, el lenguaje en lenguas. Pues el diablo también escucha eso, claro que sí. Y el diablo escucha y seguramente puede interpretar también lo que Dios nos está dando a nosotros. Las promesas, cuando Dios nos hace promesas, el diablo está escuchando todo. Y él trata de impedir eso de cualquier forma. Bien, la hermana también hablaba aquí, dice que el ministerio de muerte aquí en 2 de Corintios 3:7, que dice, el apóstol Pablo está diciendo, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras. ¿Cuál era el ministerio de muerte grabado? La ley de Moisés. La ley de Moisés fue escrita en piedras. Y dice, si ese ministerio de muerte, ¿por qué llama que el ministerio de muerte? Llama que era el ministerio de muerte porque nadie se pudo salvar cumpliendo la ley de Moisés, porque nadie pudo cumplir la ley de Moisés. Entonces, como nadie pudo cumplir, entonces la muerte era la que estaba reinando. Por eso el Señor Jesucristo decía, dejen que los muertos entierren a sus muertos, porque estaba reinando la muerte en la ley de Moisés, porque nadie fue capaz de cumplirla. Entonces estaban destinados a la condenación. Entonces, muertos en vida, muertos para Dios. Entonces el Señor dice, deje que los muertos entierren a sus muertos, porque como no quieren creer en el Evangelio de Cristo, pues siguen muriendo, viven, pero están muertos para Dios. Esa era la ley de Moisés. Entonces por eso dice, y si el ministerio de muerte, que es la ley de Moisés, grabado con letras en piedra, fue gloriosa, fue con gloria, porque cómo no fue con gloria si nosotros leemos la historia de todos los milagros y los prodigios que Dios hizo con Moisés al pueblo de Israel. Entonces dice que fue con gloria ese ministerio de la ley de Moisés, ministerio de muerte, dice. Y si fue con gloria, dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Dice, ¿cómo no será en el verso 8? ¿Cómo no será más bien con gloria? ¿Qué? ¿El ministerio de qué? ¿Y cuál es el ministerio del Espíritu? El Evangelio de Cristo Jesús, gloria a nuestro Dios. Ese es el ministerio del Espíritu, dice que con gloria es, y sí, eso es verdad. Porque si lo de Moisés y lo que todo pereció y se acabó fue glorioso, pues lo del Señor es una gloria.
No menospreciemos esta gloria de Dios, esta gloria en que Dios está permitiendo que nosotros vivamos y la disfrutemos. Es que esto es una gloria. Cuando vemos una sanidad, una liberación, cuando vemos que Dios me cumple mis anhelos, que Dios me hace un milagro, que Dios me da una bendición, que Dios está en mi corazón y soy feliz, eso es una gloria. Eso es una gloria para nosotros. Bueno, esa es la gloria del Señor. Seguimos. Hermana, que el Señor la bendiga. Yo quiero contarle mi testimonio porque justamente la hermana hablaba del matrimonio. Hermanos, cuando yo llegué a la iglesia, yo estaba pasando por mi segundo divorcio, pero con mi mismo esposo. El Señor me habló en profecía y me dijo que no me preocupara, que Él estaría transformándola a mi esposo y que Él me devolvería un hogar distinto. En ese momento, hermanos, yo le pregunté al predicador, le dije, ¿cómo es posible que el Señor quiera que yo vuelva con este esposo mío? Mi ex, es realmente, Él no me ama porque Él es muy violento, su carácter es tan difícil y Él quiere eso. Entonces él me dijo, hermana, usted solo sigue acudiendo. Así fue como el Señor nuevamente en profecía me habló y me dijo, y esa persona que está ahorita en tu camino, que no te conviene, yo le voy a quitar de tu camino, porque tú vas a volver con el hombre que tú siempre has amado y que él siempre te ha amado. Y en ese momento, hermanos, les comparto que yo estaba estando con otra persona. Y yo dije, pero ¿cómo va a alejarse esta otra persona si él ha sido tan bueno conmigo? Y tú, Señor, quieres que yo vuelva con mi ex esposo. Pero el Señor, dije, bueno, Señor, si tú le dices que le vas a alejar, tú le vas a alejar porque yo no sé cómo terminar esta relación con este otro hombre que ha sido tan bueno conmigo. Así fue, hermanos, que yo conversé con el predicador y el Señor también me dijo, y yo voy a traer a tu varón a la iglesia. Yo le dije, ¿cómo va a traerle a él? Él no va a venir a esta iglesia si él siempre decía que no, que si Dios existiera, él no viviría estas cosas tan feas. Yo dije, él no va a poder venir. Así fue, hermanos, en 2 días el Señor, este otro muchacho que estaba conmigo, me vino y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que esta relación tiene que terminar. Todas las noches yo tengo pesadillas, yo me miro como una piedra en tu camino, así que me voy a retirar de tu vida. Entonces yo dije, esto es el Señor, y me quedé realmente impresionada, dije, este es el Señor. Así el domingo le comenté al predicador, le dije, ¿sabe, hermano, esto me pasó? Y me dice, ay, hermana, su historia me parece tan familiar. Dice, ¿usted es de Ecuador? Le digo, sí. Dice, ¿y su nombre es Analía? Le digo, sí. Dice, su esposo está viniendo los días miércoles a la iglesia. Usted viene los domingos y él viene los miércoles. Le digo, no puede ser. Dice, sí, él está aquí. Y así fue, hermanos, como el Señor, llevo 3 años en la iglesia, el Señor le ha transformado a mi esposo. Él era una persona muy violenta. Él, aunque sea, tenía que botarle la puerta. Él le transformó. Él es ahora una persona totalmente distinta. Él me ha transformado a mí. Yo algo le pedía al Señor, le decía, Señor, por favor, que cuando yo tenga los dones y tú me bautices con el Espíritu Santo, que sea el mismo día que mi esposo y yo quiero que juntos tengamos esta alegría. Y les comparto que al año que estuvimos en la iglesia, el día en que me iba a bautizar en agua, es el mismo día que nos bautizó juntos con el Espíritu Santo, mi esposo y a mí. Yo lloraba y el hermano me decía, alguien tuvo una experiencia, el Señor les bautizó con el Espíritu Santo. Y yo le decía, y yo levanté la mano y yo miraba que alguien también a mi lado levantaba la mano y yo me olvidé que mi esposo estaba. Y yo decía, mi esposo también, o sea, fue algo tan bonito. El Señor nos ha bendecido con dones, le servimos al Señor, nos ha bendecido en lo material y en lo espiritual, y todo eso lo testifico para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor, Dios merece un aplauso, el Señor merece un aplauso. Vean el poder de Dios, vean lo que Dios habla de cosas difíciles e imposibles para el ser humano. Imposibles para el ser humano, porque habla la hermana que él era un hombre violento, agresivo, tratándola mal y siendo de todos los defectos, y Dios hablar y Dios hacer tantas cosas, Dios actuando en lo imposible. Es que eso es lo hermoso que nosotros disfrutamos en esta obra del Señor, es que Dios hace tantas cosas insólitas, tantas cosas que están fuera del alcance de los seres humanos, tantos imposibles que hace el Señor. Eso verdaderamente que el Señor merece la honra, la gloria. El Señor merece que nosotros nos entreguemos a Él, que nosotros le sirvamos y le seamos a Él tan fieles, que hagamos buenas obras, que seamos rectos con nuestro prójimo, con la gente, amemos a la gente, tengamos misericordia, no engañemos a la gente, no seamos mentirosos ni rencorosos, nada, porque eso es lo que Dios quiere, un corazón perfecto para Él, porque Él se lo merece. Dios merece corazones perfectos, corazones que le amen con intensidad, como Él mismo dice, amar a Dios
sobre todas las cosas, y las cosas soy yo, porque yo soy una cosa, somos una cosa, y dice, sobre mí misma hay que amar a Dios, sobre todas las cosas, porque mire todo lo que Él hace, esas grandiosidades. ¿Quién va a creer esto? Nadie va a creer esto. Estas cosas que Dios hace son maravillosas. Y no es la primera vez que yo escucho un testimonio similar al de la hermana. Conozco muchos testimonios de la maravilla que Dios hace, como una vez a una hermana de la iglesia allá en Panamá, que ella llegó a la iglesia con su bebé de 6 meses de edad, divorciándose, en camino de divorcio. Y el Señor le dice, quédate sola, quédate libre, no te vuelvas a casar, no te vuelvas a juntar con ningún hombre. Entonces ella hizo su divorcio, porque ella conoció al Señor estando en la vía del divorcio, se divorció. Y ella esperó en el Señor, esperó, pero cuando habían pasado como unos 10 años, ella ya dijo, no, yo voy a buscar un esposo porque el Señor no me ha dado esposo y yo quiero buscar. Entonces ella quiso ya buscar un esposo y el Señor le decía, no, este no es, tienes que esperar. Y así, y después ya dejó ese, y después pasó el tiempo y dijo a otro, voy a buscar porque yo no quiero, ya han pasado 15 años, no, yo ya no espero más. Y el Señor le decía no, y cuando ya se iban a casar, tenían todo preparado ya, el vestido y todo lo listo para el matrimonio. El Señor un día le dice a él, no te cases, al que se iba a casar con la hermana. Le dice, no te cases porque ella no es tu esposa, ella no es la que te conviene como esposa. Apártate de ese plan de matrimonio. Pues él se apartó, obedeció a Dios. Y lo curioso era que el Señor a ella le había mostrado que ella se iba a casar con el esposo que había tenido, con el que se había divorciado cuando llegó a la iglesia. El Señor le mostraba que era con él que se iba a casar, pero ella nunca entendió. Y pasaron a los 20 años, ya el hijo de ella ya tenía 20 años de edad. Y entonces el esposo, que es el papá del hijo, vino a la iglesia y volvieron y se enamoraron y Dios les dio el amor y se casaron otra vez. Y hoy en día ya viven bien, ya llevan 8 años ya de haberse casado de nuevo, y tuvo ella otro bebé. Y nos da risa de verle el bebé porque ya su hijo de 20 años y después con un bebecito del esposo que ella había tenido, y Dios había mostrado eso. Y Dios le había dicho eso. Y mire todo lo que ella quiso hacer. Y Dios no. Así se manifiesta Dios. Y hermanos, es que pasar 20 años y que otra vez vuelva el amor otra vez, eso es difícil. Difícil, pero para Dios no hay nada difícil. Es que Dios es el que pone el amor. Es Dios. Por ahí habrá otra pregunta, sí, hermano. La bendiga. Soy nuevo en la iglesia, nuevo en Chicago. Antes vivía en Miami y siempre le pedía con fervor a Dios que me llevara a una iglesia donde viera un Dios vivo, donde estuviera guiada por Dios y donde hubiera unidad. Hoy con lo que ha dicho me ha confirmado que Dios me ha traído aquí con un propósito, porque veo que es una iglesia unida, una iglesia manejada por Dios. Quiero hacer una pregunta. Mi pregunta está en Lucas 10:20. Sí, puede leer Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos en vuestros nombres, están escritos en los cielos. Y también quiero leer, para completar la lectura, Apocalipsis 3:5. Sí. Bueno, aquí el Señor está hablando a la iglesia específicamente de Sardis. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mi pregunta es, hermana, ¿qué tenemos que hacer para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida? ¿Y por qué específicamente Dios le habló en este momento a la iglesia de Sardis este mensaje? Sí, el Señor Jesús cuando le habló a los discípulos, porque dice que los envió a predicar por las casas y que hicieran milagros, y los discípulos llegaron felices diciendo, Señor, tantos milagros que se hicieron, hasta los demonios se nos sujetaban. Entonces ellos felices. Entonces el Señor Jesucristo les dice, bueno, ustedes no se alegren tanto, no se pongan tan felices porque les di dones espirituales, les di poder, autoridad para hacer milagros y echar demonios fuera. No se alegren tanto por eso. Alégrense primero porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso es lo importante.
Porque el Señor, ¿qué les quiso decir a los discípulos? Ustedes en este momento están emocionados, felices por los milagros y por lo que han hecho. Y de pronto el mes entrante o el año entrante a alguno de ustedes le da por irse al mundo otra vez, retrocede y entonces pierde tu salvación. Pierde la salvación y de nada le sirve lo que hicieron, los milagros que hicieron. Porque usted no estuvo firme y fiel en el camino de Dios hasta el día de su muerte. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Alégrese más bien porque su nombre nunca se han borrado del libro de la vida. Y por eso también hay en Apocalipsis que dice que al que venza, al que sea fiel hasta la muerte, dice que su nombre será escrito en el libro de la vida, jamás será borrado, sino que seguirá. Eso es lo que nosotros estamos aquí luchando. Los que ya llevamos algún tiempo, tenemos que seguir en esta lucha. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de nuestra muerte, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, pero es peligroso que cualquier día de estos el diablo venga y destruya la vida espiritual de alguien y lo saque de la iglesia y lo mande al mundo a pecar y a hacer el pecado. Entonces Dios borra el nombre del libro de la vida y pierde la salvación. Entonces el hermano dice, ¿cómo hacemos para conservar que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida? Pues la lucha es, ya creímos en el Señor, estamos aquí y Dios nos está haciendo promesas. Entonces, ¿qué nos resta? Hay que leer la Biblia, hay que aprender la doctrina, hay que apartarnos del pecado, no practicar el pecado. Pero acuérdense que hay unos pecados que están aquí que son muy traicioneros, son pecados que nos hacen equivocar a nuestra vida. El orgullo, la vanidad, la codicia, la ambición, el engaño, la mentira, el fraude, el rencor, la venganza, altivez, arrogancia, envidia. ¿Sí ve todo eso? Todos esos son los pecaditos ocultos acá. Esos pecados nos pueden llevar a la condenación eterna. Entonces, examinémonos siempre. ¿Ser envidiosa? ¿Soy envidiosa? ¿Soy rencorosa? Alguien me hizo mal y yo le guardo rencor y estoy enojado y no le quiero hablar ni le quiero dar el saludo porque tengo ira y rabia con la persona. Y así voy a vivir porque tengo rabia y no le voy a perdonar. ¿Dios se agradará de esto? Entonces está usted guardando ahí un pecado oculto. La envidia, la codicia, la ambición. Hay gente muy ambiciosa y con sus ambiciones le quitan a los demás. No son justos con la gente y le roban y le quitan a una persona por su egoísmo, por su envidia. Hay personas que son tan egoístas que no regalan un plato de comida a alguien porque le hace falta, porque le hizo falta ese dinero, entonces no hace eso. Nunca regala un par de zapatos a alguien que de pronto no tiene, o de pronto unos lentes rotos que no tiene. Pues aquí no se ve en Estados Unidos, pero en otros países sí yo lo he visto, Perú, Ecuador, Colombia, en otros países, personas con sus lentes rotos que no pueden ver, no tienen el lentecito aquí, el espejuelo y aquí roto porque no tiene dinero para comprar. Y hay personas que tienen su comodidad, su dinerito, y le dice, mire, te regalo para que compre un lente. No lo hace. Ah, no, yo ¿por qué tengo que darle? Si eso me hace falta a mí, yo me visto bien, como bien, compro mis cosas y que nada me falte a mí. Los demás no me interesan. Esos son pecados ocultos que a Dios no le agrada. Entonces nosotros tenemos que despojarnos de eso, ayudar a la gente, servir a la gente, mirar qué le falta al otro, a aquel, para yo ayudarle. Si no puedo, le digo a los que tienen, mire, hagamos algo, recolectemos, miremos, pongámonos de acuerdo y regalémosle algo a aquella persona que le hace falta un traje para venir a la iglesia, no tiene una camisa, entonces regalémosle una camisa. Es eso, todo que en nuestro corazón haya misericordia para los demás, benevolencia a los demás, amor para los demás. Esos son esos pecados ocultos que nos traicionan y nos hacen equivocar, que nos hacen pensar que estamos bien con Dios y Dios está muy enojado con nosotros. Y nosotros no nos examinamos, pero ¿por qué me va mal? ¿Pero por qué me sucede? ¿Pero por qué? Pero es porque no se examina qué hay aquí dentro. Es eso. Entonces, aparte de los otros pecados, que esos sí son fáciles, adulterio, fornicación, borracheras, vicios, todas estas cosas, o robar, o matar, o secuestrar, todo eso, uno dice que lo abandonó. Uno dice, yo abandoné todas esas cosas para agradar a Dios, pero a usted se le olvidó abandonar aquí, lo que hay aquí dentro, que eso perjudica también.
Y la murmuración y el chisme y la envidia y la habladuría contra los unos con los otros, eso también desagrada a Dios. A Dios no le agrada, porque entonces vienes a criticar y a murmurar de los otros y a la inconformidad y que no me gusta, que habla mal y que mira esa persona lo que hizo, que dejó de hacer. Todo eso, hermanos, es lo que hace que nos apartemos de Dios, y eso se llama imperfección. Y cuando nosotros decimos que estamos buscando el camino de la perfección y siguiendo por esta perfección para que nuestros nombres no sean borrados, tenemos que primero examinar aquí adentro. Después de lo de aquí ya comenzamos las otras detalles afuera que son más fáciles. Es más fácil no adulterar, es más fácil no ser vicioso, es más fácil dejar eso que lo que hay aquí. Es más difícil, lo que hay aquí es más difícil. Usted propóngase, dispóngase para Dios y verá cómo Dios le va a ayudar a quitar todo lo que hay aquí que no le sirve. Entonces usted diga, quiero agradar a Dios, amar a Dios y seguir adelante hasta el día de mi muerte. Entonces, hasta el día de nuestra muerte tenemos que perseverar y ser santos, rectos, sabios delante del Señor, amar a nuestra gente, amar a nuestro prójimo con sinceridad, quererlos a todos, y seguir así hasta el día de mi muerte. Y entonces digo, gracias Señor porque gané la batalla, mire la victoria que Dios me dio, mi nombre nunca fue borrado porque fui fiel hasta el fin. Eso es lo que el Señor quiere y eso es lo que debemos hacer. Y Dios nos va a ayudar para que lo logremos. Dios nos va a ayudar porque eso es con la ayuda de Dios. Él nos va a ayudar a lograr esto. Bueno, vamos con unas dos últimas preguntas en esta noche, las dos últimas porque ya... Gracias. Sobre profetizar. Hay una pregunta. De las personas que vienen aquí y van a otros lugares, a iglesias, y dicen que ya profetizan, que dan profecía diciendo con señales que tal persona con R te quiere hacer daño o que esto, y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo digo que no, porque si una persona es débil, todavía Dios no la ha limpiado, no nos ha quitado malas cosas. Si yo digo, tengo una amiga por R y si es la que me va a hacer daño, pues yo voy y me desquito con ella. Yo digo que el Señor no trabaja en la profecía, si quiero que me quite esa inquietud. El Señor la bendiga. Y que además esas profecías no edifican la vida espiritual. No, de pronto en otras iglesias dicen, como dice la hermana, que no, que aquí también profetizamos. Entonces de pronto se para una persona o el mismo predicador y dice, ay pueblo, yo estoy con ustedes. Ay, Dios me reveló que alguno de ustedes tiene por ahí un billete de $100, así que viene y me lo pone aquí en la mesa. Es que Dios me reveló eso, esa es la profecía. Otros, no, Dios me reveló que alguno de ustedes está en adulterio. Bueno, ¿eso qué edifica? Eso no edifica la vida espiritual. Edifica es cuando a usted personalmente Dios le habla y le dice, tú tienes orgullo en tu corazón, tú eres rencoroso y en tu corazón hay un rencor contra alguien. Entonces usted dice, sí. ¿Quién conoce mi vida? Esta persona que me está dando la profecía no me conoce y Dios descubre que yo tengo un rencor, eso es cierto. Entonces ya siente uno vergüenza con Dios. Dice, ay Señor, ayúdeme, yo voy a quitar eso porque qué vergüenza contigo que me digas eso. Yo voy a cambiar, Señor. Entonces esa es la profecía que edifica. Entonces cuando usted se encuentra con esas personas, usted no les critique o no les menosprecie lo que ellos dicen que viven allá, ¿no? Les dice, muy bien. Pero es que nosotros tenemos que cambiar y hacer las cosas bien para Dios. Tenemos que sentir felicidad, tener dones. Entonces aquí en la iglesia donde yo estoy, pues Dios nos da dones, Dios se manifiesta, hace milagros y uno siente tanta alegría y tanta felicidad y tanta paz. Yo la invito a que venga también algún día para que participe de lo que yo vivo. Y así usted le respeta lo que él cree allá y le invita y le dice bien. Pero es que aquí también es lo más bonito, es cuando Dios nos habla a nosotros y nos dice que somos mentirosos y que tenemos envidia. Eso es lo más bonito porque no hay que uno cambie, entonces Dios nos bendice más. No olvidemos que hay muchos demonios y espíritus. Y esos espíritus a veces entran en las personas, les perturban su razonamiento, no los dejan pensar, no los dejan valorar lo de Dios. Y esas personas son las que hacen eso, que andan de parte en parte y van allá, vienen acá y no entienden lo del Señor porque hay espíritus que las están perturbando. Entonces, en esa situación, seguramente esas personas tienen espíritus que no los han dejado razonar ni entender ni valorar lo de Dios. Más bien hay que tenerles misericordia. Entonces, usted ora a Dios por esas personas.
¿no? Y les respeta y los deja que hablen. Usted no se iguale, no se ponga a entrar en discusiones, sino déjelos, que si Dios tiene un plan para ellos, algún día los va a cambiar y los va a libertar y ahí se quedarán con su fundamento en un solo lugar. Entonces usted le pide a Dios por ellos. Si usted tiene pues un acercamiento, amistad, cariño, Señor, ten misericordia de esta fulana que se la pasa para allá y para acá y no ha entendido tu obra. Ten misericordia para que entienda. Es eso, porque lo más seguro es que son los espíritus engañosos que no le dejan razonar ni pensar a la persona. Entonces también hay que tener un poquito de misericordia y paciencia con estas personas. Bien, seguimos, sí, hermana. Sí, hermana María Luisa, es promesa del Señor que yo estaría testificando con lágrimas en mis ojos. Me dijo que muy pronto estaríamos aquí que mi familia tendría mucha felicidad, que estaríamos muy contentos. Es con su presencia, hermana. También hace un tiempo, yo estoy muy reciente aquí en esta su iglesia de Dios, y yo decía, ¿por qué todos dicen tanto de la hermana María Luisa? ¿Por qué todos? Y yo no podía sentir todavía igual que ellos ese amor, hermana, pero quiero decirle que un día cuando usted estaba en una enseñanza, decía que tan solo con saber que la persona ya estuviera buscando de Dios, en la casa de Dios, usted sentía quererlos, que porque eran, pues, no era fácil, ¿verdad?, conocerlos a todos, pero que con eso usted ya los quiere, los ama. Entonces, hermana, yo puse mucha atención cuando usted estaba hablando, y mi Padre Celestial, en ese momento, cuando usted empieza a cantar, me hizo sentir algo muy grande en mi corazón. Cuando yo le escuché cantar, yo decía, como si yo haya tenido mucho tiempo que yo no veía a un ser muy amado mío, como cuando uno quiere a alguien de su familia, ¿verdad? Y que si yo tenía mucho tiempo sin verlo y que yo lo estaba recuperando en ese momento. Yo, hermana, quería gritar, pero yo estaba dentro del servicio, ¿verdad?, de la iglesia. El Señor me hizo sentir eso por usted. Hermana, yo también, pues, el Señor me dice, y tú tienes muchas preguntas, dice, y yo te las estaré respondiendo una a una. Sí, hermana, y es así como usted, por medio de usted, el Señor me está contestando, ¿verdad?, a todas esas preguntas. Y, hermana, yo quiero decirle que, pues, que yo la acompaño en esos coros, en esos himnos, porque me gustan mucho. Y yo ahora la admiro mucho, hermana, porque todas sus palabras, ahora sí yo las valoro. Y yo la amo con el corazón, hermana. Gracias. Que Dios le dé muchas bendiciones. Gracias. Gracias. Bueno, eso es lo que hace Dios. Dios es el que pone el amor, Dios pone el cariño, Dios pone el respeto, Dios pone todo en el corazón de la persona. Así que por eso no nos preocupemos. Bueno, sí, hermana. Buenas noches. Seguramente muchas personas alrededor del mundo le han dicho estas mismas palabras, pero es que llegó la oportunidad para nosotros. Y la verdad es que nunca será suficiente darle las gracias por esa labor que usted emprendió hace ya más de 40 años, fruto de esa promesa que le dio el Señor. Y gracias por traernos tanta alegría, tanta doctrina, tantas bendiciones y por motivarnos a seguir adelante. Y no solamente por esa obra espiritual, sino también por la material, por lo que usted ha hecho con la fundación y ese propósito que usted tiene con la educación, que es muy bonito. Mi pregunta, pues usted ya la ha estado respondiendo durante toda la estudio bíblico, pero está en Filipenses 3, capítulo 3, versículo 12, y es sobre la perfección, pues yo la entiendo así. Y dice: no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pues yo lo entiendo como la perfección.
Y es lo que hemos estado hablando y pues lo que usted siempre nos habla. Y hablando el apóstol sobre el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el camino de la perfección, que dice que el evangelio de Cristo es el camino de la perfección, porque la ley de Moisés no pudo perfeccionar al hombre. La ley de Moisés no pudo. Entonces el evangelio de Cristo sí. Por eso a él se le dice el camino de la perfección, y dice el apóstol que él ha logrado y que ya él está logrando esa perfección porque es andando en ese camino del evangelio de Cristo. Es eso. Entonces por eso en un salmo dice, bienaventurado el que dice que el que halle el camino de la perfección, dice, y el que halle en el camino de la perfección, este me servirá. Dice en un salmo, está la promesa que el Señor dice que el que encuentre y siga ese camino de la perfección, dice, este me servirá. Qué promesa tan linda, porque el camino de la perfección es el evangelio de Cristo Jesús. Y si nosotros decimos, pero ¿qué es el evangelio de Cristo? El evangelio de Cristo es una serie de reglamentos, de mandamientos. Ame a Dios primero sobre todas las cosas, ama a tu prójimo también como a ti mismo, y luego quita el rencor, la venganza, el odio. Bueno, es que hay que hacer una lista. Tenemos que hacer una lista de lo que hay aquí adentro y después lo de afuera. Quita el adulterio, las fornicaciones, las borracheras, vicios, drogadicción, robos, homicidios, secuestros. Quita todo eso y verás que eso se llama ¿qué? Andar por el camino de la perfección. Eso es lo que se llama el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo nos enseña a apartarnos del pecado y a vivir en esa santidad. Vivir en santidad no es caminar por el aire, ser normales, común y corriente, pero sin hacer pecados ni sentir nada contra nadie, sino amor, cariño, sinceridad, ¿no? A todos eso, alegría, y seguir y orar y alabar a nuestro Dios. Ese es el evangelio de Cristo y ese es el camino de la perfección. Eso es lo hermoso. Bueno, vamos a estar orando a nuestro Dios, vamos a orar al Señor y a cantarle al Señor un coro. ¿Dónde está la música? Atrás la música, lejos de aquí. Bueno, vamos a cantar un coro al Señor allá, no sé qué coro, qué CD tenga ahí a la mano, el CD 4, cualquier CD, en el CD número 4, ese que dice te serviré a ti Señor, o procura con diligencia, ese coro también es muy lindo. No sé el número del coro, el 137 que es serviré a ti Señor, o procura con diligencia. Bueno, el que esté ahí a la mano, hermano, vamos a cantarle al Señor con nuestro corazón y luego vamos a hacer nuestra oración a Dios, porque Él está aquí con nosotros, contento el Señor. El Señor está feliz con nosotros también en esta noche y a Él sabe que le amamos y le decimos al Señor que nos ayude a seguir por este camino de perfección tan hermoso que Él trazó para nosotros. Entonces vamos a estar orando, Él conoce ya nuestras necesidades del día de hoy, las enfermedades, todo. Bueno. Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia
a Dios, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Gloria al Señor, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias a ti, Padre Santo. Envía tu poder espiritual. Envía los dones espirituales. Envía el bautismo con el Espíritu Santo. Y envía los dones espirituales, Señor, a todos los que están reunidos esta noche. Bendícelos, Señor. Bendíceles, dales gozo y alegría en su corazón. Libértales, Señor. Límpiales, Señor. Quita todo espíritu malo, toda atadura, toda ligadura, y dales alegría, dales gozo, dales cordura, para que cada uno piense con razonamiento y cada uno sea libertado y pueda entender y comprender tus caminos, tu palabra verdadera. Bendito mi Señor, bendito mi Salvador y Rey. Gracias por esta precioso evangelio que tú nos estás dando, mi Señor. Te pido, Padre Santo, que extiendas tu mano poderosa, milagrosa, sobre las personas que están enfermas, sobre los enfermos, Señor, que tú seas sanando y cortando dolencias y enfermedades, limpiando y libertando, prosperando a cada uno. Quita brujerías, hechicerías, espíritus inmundos, espíritus malos que vienen a atar a los hermanos. Libértale, mi Señor, y limpia. Concede los anhelos del corazón a cada uno, sus peticiones. Bendíceles en lo material también, en lo sentimental, en lo espiritual, dando el bautismo con el Espíritu Santo y los dones. Gracias, Señor. Escucha la oración de cada uno, escucha sus necesidades, sus peticiones, estén delante de tu presencia. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, porque a todos tú los has bendecido, tú les has dado victoria y les has dado triunfo en esta noche, y tú, mi Señor, los darás progreso a cada uno. Bendícelos. Gracias, Señor, tu poder en cada uno, mi Padre, y tu bendición. Gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, muchas gracias. Y será que, si el Señor lo permite y los que puedan, venir mañana a las 11 para seguir honrando a nuestro Dios con estos estudios maravillosos. Gracias y que Dios les bendiga. Señor les bendiga.